Humanismo en la era digital. Humanism in the Digital Era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. Así es, bienvenidos sean a Digital Humanity. Mi nombre es Balan Mendoza. Hola, soy Rodrigo Bernardino y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes una semana más, hablando de tecnología, hablando de las implicaciones que tienen en la sociedad, cómo podemos evitar caer en las redes de esas empresas que tratan de darnos innovaciones que a veces no son del todo benéficas, ¿no? Para nosotros. Sí, ciertamente, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a dar bien las noticias, nos vamos a hacer muy serios. No es cierto. Traigan su gorrito de aluminio, ya saben. Luego nos dicen que somos muy paranoicos y es como, pues no tanto, ¿no? Creo que no es suficiente. Ha habido predicciones que es así de, ya ven, así de, me gustaría haberme equivocado. Y digo, no, y no solo es de uno, ¿no? O sea, no es como que uno diga, es Nostradamus o lo que sea, sino más bien incluso grandes personalidades o académicos que también están diciendo, no, pues hay que tener cuidado con ciertas tecnologías, hay que llevarla con cuidado, ¿no? Hay que ser un poco más, pues sí, más conscientes de las repercusiones que puede tener, ¿no? Sí, es importante la tecnología en sí, pues no es ni buena ni mala, ¿no? Simplemente es una herramienta y el problema es cómo se utiliza esa herramienta. Entonces, aunque en este programa hemos hablado, creo que los últimos 3 episodios demasiado de inteligencia artificial y no es como una advertencia de no la utilicemos, creo que todos la deberíamos de utilizar y todos vamos a terminar usándola en algún momento porque vamos a tener inteligencia artificial en todos nuestros dispositivos. Eh, en, pues sí, en todo lo que usemos el día a día ya va a tener inteligencia artificial, solo que pues hay que saber cómo sí y cómo no y qué cuidados debemos tener en el empleo de esta herramienta. Sí, exactamente. Pues bueno, habiendo dicho esto, noticias de la semana. Todavía les debo por ahí los otros intros, se los prometo que estoy trabajando en ello. Pronto los tendremos para darle más profesionalidad a este programa que nos gusta bastante hacer. Pero bueno, traemos ahí un par de notas, no sé cuál traigas tú. Eh, yo traigo una que salió en esta semana que tiene que ver con que las empresas de redes sociales deben enfrentar algunas demandas por adicción a los jóvenes, es lo que dice una juez en Estados Unidos, y es porque esta juez pues dice que tanto Alphabet, que es básicamente Google, y YouTube, este, y bueno, al menos esas dos principalmente, ¿no? Meta, igual, principalmente Facebook e Instagram, eh, TikTok y Snapchat, que yo la verdad pensé que ya no existía, pero pues creo que Ahí está, no, dando ahí batalla. está y seguramente no es para los señores de mi edad. Entonces, fueron demandadas todas estas empresas por un gran número de familias que están cubriendo o que están a nombre de ciertos niños porque pues sufrieron efectos negativos en su salud física, en su salud mental, emocional, precisamente por el uso de todas estas redes sociales que les mencioné y pues incluye ansiedad, depresión y ocasionalmente suicidios, ¿no? Entonces, pues fue una demanda que todavía sigue ahí en el juicio. Pues Google dice pues que son falsas, que estas acusaciones son falsas y que no deberían de llevarse a cabo, porque ellos siempre han tratado de proteger a los niños, incluso restringen a, a, las, a ciertas edades, ponen protección parental,
TikTok dijo, bueno, pues es que nosotros tenemos ciertas políticas de seguridad, igualmente tenemos controles parentales bastante sólidos, entonces ellos dicen que no han cometido ninguna falta, ningún ilícito, ¿no? Sin embargo, pues la jueza pues dice que sí tiene que, este, pues tienen que poner algunas restricciones, tienen que poner algunos candados, incluso señalar, ¿no? De que esos no son productos para niños y en caso de que se utilice, pues así como los cigarros, que son nocivos para la salud, deben Claro. diseñar productos que sean seguros y, y también protegerlos, porque, bueno, algo de lo que dice Instagram es que ellos en realidad pues no están publicando nada, el contenido es de terceros, por lo tanto, no debería de aplicar esta demanda porque todo el contenido que ven los niños es de terceros. Si ven personas que están haciendo dietas extremas, si ven personas que están haciendo ejercicios y los están haciendo de manera incorrecta, si ven Claro, personas que claro. están presumiendo objetos que ni siquiera son de ellos, muchas veces son vehículos rentados, y los niños pues creen que esa es una realidad, eso es contenido de terceros, ¿no? Es lo que argumenta Instagram. Sin embargo, pues dicen que el algoritmo es lo que está en juego. Precisamente el algoritmo que hace que estos niños se vuelvan adictos a estas plataformas es lo que está haciendo, pues, como el principal punto en esta demanda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle ahí un seguimiento a esta nota, vamos a ver cómo avanza, porque apenas pues se hizo el fallo el día martes, me parece, el 14, el 14 de noviembre fue el fallo y les dijo pues que no se pueden librar de esta, ¿no? Y son cientos de niños que están ahí en esta demanda. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo es que ganan, cómo es que pierden, cuántos millones están en juego y si es que van a tener que modificar, lo dudo, van a tener que modificar su algoritmo, eso es precisamente lo que dudo, yo creo que algo de lo que ellos están solicitando los padres de estos niños o los abogados de los papás de estos niños, lo que están Ujú. solicitando es que tengan una notificación los padres de familia de todo lo que hacen los niños, es decir, decirle cuántas horas están pasando los niños, qué contenidos están viendo, cuáles son las actividades dentro de cada una de estas plataformas, para que los padres también puedan monitorear cuál es el perfil del niño en estas redes sociales, ¿no? Debemos también recordar, pues, que las redes sociales es para mayores de 13 años. Sin embargo, pues sabemos que su candado de Mm, control parental es, Y no es tienes tan más de difícil de 13 saltar. años. Sí, no. Dice que sí, ok, entonces sí es mayor de 13 años, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, este, digo, vamos a ver a qué términos llega esta demanda. Está interesante porque yo estaba leyendo justamente de lo que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Sobre este whistleblower, ¿no? Esta persona que justamente dijo, bueno, levantó la mano, ¿no? Y dijo de esto de los algoritmos y de justamente los controles que no existen, que no son tan ciertos en una propia investigación de Meta, ¿no? Él trabajaba para Meta, sobre todo hacia Instagram. Bejar se apellida, ¿no? Y pues bueno, estaba leyendo eso, ¿no? De que también otra juez justamente va a dictar sentencia para la siguiente semana, ¿no? Hablando de, pues bueno, qué acciones se tendría que tomar, si es una multa o qué es lo que va a ordenar, ¿no? Y entonces también está interesante, ¿no? Toda esta parte. Y ya, ligada también a otra que estaba viendo de Google, ¿no? En Google el caso fue más hacia el lado eh, de ser un monopolio, ¿no? Como buscador, pero bueno, o sea, como está interesante por eso, de que ya están empezando a tener un poco más de peso este tipo de demandas, ¿no? En contra de estos gigantes tecnológicos y que pueden servir de antecedente legal, ¿no? Es decir, si llegan a ser fructuosas para, por ejemplo, el caso de estos, ¿no? De esas familias, de estos jóvenes, sería un gran precedente, ¿no? O sea, sí, tú puedes tratar de lavarte las manos, pero también tienes una responsabilidad social, ¿no? Así como la tienes, por ejemplo, con el tema de la desinformación, así como lo tienes, ¿no? Con otras tantas cosas, pues son regulaciones, ¿no? Y tienes que cumplir con ellas.
y esto me parece bastante importante, ¿no? Porque también cuando ya hablamos de conglomerados tan grandes como estos, pues justo pueden sentir pues no me importa, ¿no? Puedo pagar las multas que yo quiera y esto, pero sí sientan precedentes tanto legales como de cara al público, ¿no? O sea, sí son de la gente también empieza a ver como, oye, pues ya van varias, ¿no? Oye, y sí, a lo mejor vamos a dejar de usar redes sociales por diferentes razones, pero sí ya empieza a haber un poco más de conciencia y creo que eso pues, es importante. Me parece que sí es bastante importante. Sí, y ahorita que mencionaste esta demanda de Google por monopolio, también cabe mencionar que esta demanda es en México. O sea, la demanda le puede costar el 8% de los ingresos a Google en México, algo que también creo que sí es necesario recalcar, porque sabemos que en Estados Unidos se demanda de todo, ¿no? Porque normalmente las leyes sí, están a favor de los ciudadanos. Bueno, digo, aparentemente en las notas al menos eso pareciera, ¿no? Entonces a veces ganan demandas millonarias por términos absurdos, ¿no? Por ejemplo, la, la, la mujer que se quemó con el café en el McDonald's porque el vaso no decía que la bebida estaba caliente y ganó una demanda millonaria. Este tipo de demandas en México no se podrían dar jamás. Entonces ahorita esta demanda por monopolio de Google, que le va a costar el 8% de sus ingresos, esta sí se dio en México. Entonces creo que es importante también decir, digo, hay de demandas a demandas. La que yo les mencioné es en Estados Unidos, la de Google es en México, y pues qué bueno, ¿no? Que se está dando este tipo de, de reglas, este tipo de demandas y este tipo pues, de legislaciones en nuestro país. Lo que me lleva a la siguiente nota, ¿no? Que es sobre la privacidad, ¿no? De la privacidad está en riesgo otra vez, ¿no? O sea, cada vuelta, ¿no? De tuerca, otra vez ahí está, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Ahora es lo que quiere hacer la Unión Europea, ¿no? Que quiere introducir este famoso European Digital ID, ¿no? Identificación digital europea, que, pues bueno, está siendo publicitada como, pues bueno, uno que va a ser opcional, ¿no? Como, aquellos que quieran, ¿no? Siempre es como, claro, pues ahorita no puedes obligar a nadie, ya que esté implementado, ya que esté todo corriendo, híjole, ¿qué crees, no? Ahora es a fuerza. Y bueno, ¿de qué va, no? Es dos cosas, ¿no? Es la creación de una billetera digital, ¿no? Donde vas a tener todos tus documentos, ¿no? O sea, llámese licencia de conducir, llámese certificado médico, certificado de prepa, de lo que gustes y mandes, y hasta tus cuentas de banco, ¿no? Acta de nacimiento para ver de qué país Todo, eres. todo, ¿no? Todo va a estar, o sea, tú tienes que todo tu ser esté en esta billetera digital, ¿no? Todos esos folders que están abajo del colchón de la... Exacto. Ahí almacenados empolvándose, ahora van a estar en tu billetera digital. Y uno diría, pues bueno, es muy conveniente, ¿no? ¿Por qué no? Ahora ustedes que le ven, y es donde siempre decimos, bueno, nuestro gorrito de aluminio, ¿no? Y no solo nosotros, sino hay una carta que escribieron 504 expertos en ciberseguridad, expertos en privacidad y algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que están abogando por pues, justo el derecho a la privacidad, pues diciendo, en primera, hay varias cosas, ¿no? Uno, no sabemos cómo va a funcionar, es decir, no vamos a conocer todos sus protocolos y toda esta parte, lo cual nos lleva a, puede ser un gran riesgo de seguridad. ¿Por qué? Puede sufrir abusos por parte de los operarios, es decir, aquellas personas que operen el dispositivo, o sea, la tecnología detrás de estos conceptos o de estos programas, pueden hacer abuso de él, ¿no? Ese es uno. El segundo, pues pueden ser justo presa de ataques, ¿no? De criminales, de cibercriminales, vaya. Y pues ahí tienen todo, literal, ¿no? Es el jackpot, ¿no? O sea, así de, mira, ya puedo hacer, ¿no? Robo de identidad, aquí está todo. O sea, ya tengo absolutamente todo lo de esta persona, le vacío la cuenta, lo que gustes y mandes, todos los vectores de fraude y ataque, los haces, ¿no? Lo tienes en un solo lugar. Entonces es bastante peligroso. Sobre el punto uno que diríamos, bueno, ¿por qué abusarían de esta tecnología pues la gente que opere? Pues puede haber miles de razones y esto me despertó como que mis memorias, ¿no? Porque pues en algún momento revisé las revelaciones que hizo tanto Snowden como Glenn Greenwald
sobre un programa que se llama XKeyscore, ¿no? Que es este programa de vigilancia, de telefonía, etcétera. ¿Y cómo lo relacionamos a este Digital ID, no? Pues este programa de XKeyscore, pues bueno, era de grabar llamadas, ¿no? Y todas estas cosas decían solo en países que no son Estados Unidos. Después se descubrió que no es cierto, que era en todo el mundo. Pero en otra investigación se descubrió que justamente la gente que operaba este programa o estos programas encubiertos estaban abusando de ese poder, como por ejemplo agentes que decían, bueno, pues tengo que escuchar literal de 8 a 6, mi trabajo es escuchar llamadas, ¿no? Y ver que no haya problema de seguridad nacional, de nuevo, ¿no? Seguridad nacional. Pero, pues de repente es como, pero es que me estoy separando de mi ex. Voy a ver qué está haciendo mi ex, ¿no? Así bien tóxico el pedo, ¿no? O sea, imagínate un programa de gobierno de la NSA de billones de dólares siendo usado por una persona tóxica, ¿no? Voy a espiar a mi novia. Y así. Así, si seguimos escarbando, ya entenderán a qué me refiero con abuso, ¿no? Entonces, por supuesto que a mí me saltó así de, por supuesto que lo van a usar para eso, ¿no? Porque somos seres humanos, porque tenemos sesgos y porque no hay unas auditorías reales, ¿no? Estos programas como son justamente, pues, ¿no? De manera de control, ¿no? A la sociedad y toda esta parte, y son usualmente encubiertos. En el caso de acá, pues dices, bueno, está muy publicitado, ¿no? Está muy público. Pero aún así, pues no quiere decir que vaya a pasar, porque nunca piensan en auditar a las personas, nunca piensan en auditar los sistemas. Eso se les ocurre hasta que pasa una brecha de seguridad o algo así, ¿no? Algo grave. Entonces, creo que ese riesgo es muy plausible, ¿no? O sea, muy cierto y sobre todo por pues, la historia que ya tenemos con otros programas de otros países. Entonces, pues bueno, están empujando esta billetera digital, ID digital, ¿no? En Europa. Y también va a ir acompañado justamente, ¿no? Lo que varios representantes, ¿no? De la Unión Europea y de algunos países que son miembros de la misma, pues dicen, como ya tenemos una billetera, pues tenemos que ponerle algo, no solo los documentos, ¿no? Sino también dinero, ¿no? Entonces están estos famosos CBDC, ¿no? O sea, divisas digitales de Banco Central, por CBDC por sus siglas en inglés, que son, pues bueno, como digamos, el Bitcoin, ¿no? Pero en lugar de que sean descentralizadas como lo es el Bitcoin, que hay nodos y es difícil, ¿no? O sea, sí existe un ledger, una libreta de registros, en ese sentido van a estar controladas por un banco central. Y uno diría, bueno, de nuevo no veo cuál es el problema, ¿no? Eso puede ser muy conveniente, ¿no? Pero, pues de nuevo, o sea, no podemos desentendernos de cómo es el mundo y cómo está configurado, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues claro, ¿sabes qué? No me gusta que hagas Digital Humanity, ¿no? No me gusta que hables mal del gobierno o de los gobiernos o de Europa o de lo que quieras. Y entonces, pues, ¿no? O sea, ¿qué crees? Tus cuentas están congeladas. Y como ahora está todo centralizado y esa es la única forma, pues ya no tienes dinero, ¿no? Y si ya no hay efectivo o el efectivo es más difícil de intercambiar, obviamente eso no es que vaya a pasar mañana, ¿no? Pero claro que si paulatinamente, al menos en esos países, lo empiezan a hacer mandatorio, pues sí, empezamos a ver un poco estas legislaciones dracónicas y que limitan la libertad de los individuos, ¿no? Que se me hace muy contrastante porque, digamos, Europa tiene esta legislación de, por ejemplo, protección de datos, ¿no? Y es muy contrastante que ellos mismos estén empujando esta cosa. Entonces, mi pensamiento fue, claro, hicieron el GPDR, ¿no? La Ley General de Protección de Datos, no para proteger a los ciudadanos tal vez, sino para decirles como a las empresas privadas, ¿no? Ponerles el alto y decir, pero yo sí quiero esos datos, ¿no? Entonces dije, ahora entiendo. No dan paso sin guarache, como decimos acá en México. Sí, y además cómo van a tener controlados todos los países que forman esta Unión Europea. Ahí es donde yo veo un gran fallo de seguridad, porque, pues porque son muchos países y al final de cuentas en alguno de todos estos puede fallar, ¿no? En alguno de todos estos países puede haber pues un mal uso, un uso indiscriminado de este banco de información, de este centro de datos de registro de la población,
Digo, si aquí en México se vendía la base de datos del INE, ¿no? O sea, no imagino allá cuando se maneja toda la información de una persona, incluyendo cuentas del banco hasta, te decía, acta de nacimiento, pasaporte, y certificado médico y licencia de manejar. O sea, imagínate, todo de todo un pueblo, de toda una ciudad, es muy riesgoso. Sin embargo, creo que es muy alto probable de que se acepte esto, ¿no? Sí, o sea, está avanzando y pues bueno, ahí al final también, pues queda todo esto, ¿no? También se me hace interesante de repente hacer este ejercicio de pensar cómo será el mundo en 15 años, ¿no? ¿Cómo será el mundo en 20 años? Digo, todavía hay épocas que me van a tocar, ¿no? Porque si digo 100 años, pues, pues no, ¿verdad? Está medio difícil, salvo que pase como en Futurama, ¿no? Como decíamos, o algo así. Pero como en 15 años, ¿no? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será el Internet? Y de repente que sí quede el registro de, pues sí o sea, no nos podemos desentender también de la historia, ¿no? Es decir, está una carta y está firmada por varias organizaciones y varios individuos, ¿no? Entonces no podemos decir en algún futuro o como humanidad o los que toman las decisiones puedan decir como, no, pues es que yo no sabía, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo, como, o sea, aplicar la de los juicios de Nuremberg, ¿no? De, pues no sabía lo que estaba haciendo, yo solo seguía instrucciones o órdenes, pues ya no va a ser válido. Es, ahí tenías el contrapeso, ¿no? Sí se te dijo y sí se les advirtió y pues igual con la inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? O sea, queda el registro de si hubo quienes les dijeron algunas de las repercusiones o de los riesgos a los que nos podemos enfrentar y fue una elección el ignorarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eso queda. Y pues del otro lado también, pues si hay personas, porque igual nos escuchan en España, ¿no? Puede ser en algunos otros países forman parte de la Unión Europea, pues sí que, pues a lo mejor, ¿no? Desde la vía, no sé si oficial, que sería como ir con los representativos de sus cámaras o lo que sea, hasta pues protestas, o sea, no sé, ¿no? Como buscar una forma de ser un contrapeso, porque también creo que pasan muchas cosas. Estaba pensando en eso, ¿no? De cuando elegimos las notas hay tantas, de repente es como si nosotros hacemos el ejercicio de hacer un podcast, ¿no? De este tipo de noticias, pues una persona en su día a día, ¿cómo va a llegar a saber toda esta información de lo que está pasando en el mundo sin también sentirse como sobrepasada, ¿no? Pero entonces sí hay que, o sea, sí hay que tratar de informarnos y sí hay que tratar de ser un contrapeso, porque pues de repente sí siento, ¿no? Como nos estamos acercando a un futuro distópico que no va a ser ni siquiera como en las películas, va a ser peor porque ahí es donde la realidad sí supera muy, muy cañón a la ficción, ¿no? Sí, ahora sí que una analogía que se me ocurre es, si ustedes usan la misma contraseña para todas sus redes sociales y para todas sus plataformas de streaming y para la página que les pida una misma contraseña, imagínense que alguien se apodera de esa contraseña y tiene acceso a todo, ¿no? Algo similar, o sea, pueden tener acceso a toda su información, este, personal. Y, y bueno, pues un comentario, dijiste que a lo mejor no vivía 100 años. Ya para terminar con esta nota, hay un científico que va a ser el primero, bueno, él pretende ser el primero de hacer que nazca un bebé en el espacio, ¿no? Este científico tiene 46 años y entonces, pues la NASA le dejó ese proyecto, la NASA no se quiere hacer cargo de esto por las implicaciones que tiene de que sea un humano el que esté naciendo fuera de la Tierra y pues no quiere meterse en problemas éticos y morales, y él dice que él sí piensa vivir 100 años precisamente por cómo está viendo la biología y la medicina, cómo está avanzando, que dice que él tiene 46 años y dice, sí creo que sí puedo llegar a 100 años. Entonces, Sí, bueno. tienes esperanza, si el que sabe de biología, de medicina y es el que está en eso Sí, bueno. y tiene la esperanza, me dio esperanza de que igual lleguemos. No sé si queramos, pero Sí, exacto, quién sabe y, si queramos. y si tengamos el dinero también, porque también, pues, Exacto. esa es otra, ¿no? O sea, entre más Sí. dinero tengas, tienes más esperanzas de vida.
Sí, o Pero bueno, como el vuelo espacial, ¿no? O sea, pues sí, ya se puede hacer, ya no necesitas ser sí, claro. astronauta, pero no tienes el varo. Sí. Entonces, como de, bueno, ni modo. Pero bueno, pues pasemos al tema, ¿no? Al tema de la semana. Va. Este, ahí imagínense, a los que nos están escuchando solo en audio, imagínense que hay un corte y que dice tema de la semana. A los que me están viendo también imagínenselo, pero más brillante. Y A ver, pues bueno, ahora vamos a traemos un... hacerlo. El Exacto, tema ya de lo la vamos a hacer, semana. ya lo vamos a... La siguiente semana vamos a traer No, el ahorita nuevo... ya sí. El tema de la semana. Listo. Exacto, tema de la semana. ¿No? Y les traemos uno que, pues más que la semana, es como del mes o no sé, del año, no sé. Porque es un tema bastante especial, ¿no? Para nosotros, que es pues le puse breve historia del Internet, porque pues no nos daría tiempo de irnos detalle a detalle por todo lo acontecido en el Internet. Pero pues creo que hay hitos bastante interesantes, ¿no? No sé por dónde quieres que empecemos. Nos remontamos así a 1958. No, mira, primero, antes de eso, me gustaría como mencionar cómo el Internet ha cambiado todo, así que ha cambiado a la raza humana. O sea, siento que si no hubiera existido el Internet, híjole, el país, el mundo en el que vivimos sería tan diferente. O sea, creo que aquí se podrían dividir, como, pues, qué tecnologías han revolucionado al ser humano y una de ellas, pues, bueno, tal vez una es la escritura, otra podría ser la luz y yo creo que esta es una tercera tecnología que ha venido a cambiar a la raza humana, ¿no? Y nosotros somos de una generación en la cual nos tocó el pre-internet y el post-internet y nos ha tocado vivir de primera mano cómo era el mundo sin tener el internet y cómo era el mundo con internet, ¿no? Entonces, para empezar, pues sí me gustaría como decir por qué se crea el internet, porque no pensaban que algún día se iban a hacer videos de TikTok, perdón, porque siempre lo mencioné, ¿no? Pero hace 20 años no nos imaginábamos que iba a existir, ¿no? Es más, Blockbuster nunca se imaginó que iba a haber un Netflix, ¿no? A ese nivel llega de que todo lo que tenemos actualmente no era ni siquiera previsible hace 20 años. Entonces, ¿cómo nace el Internet o por qué? Pues básicamente era, pues, se da en un momento de la Guerra Fría, se da un momento en que Estados Unidos y Rusia están peleando por ver quién desarrolla mejor tecnología y por ahí tenemos pues la guerra con la primera bomba atómica que ya habíamos mencionado en otros episodios donde pues sí era una carrera para ver quién tenía esta arma tan poderosa antes que otras naciones. Y luego por ahí viene también lo que es la carrera espacial para ver quién llegaba primero a la Luna. Y vemos por ahí Rusia lanzando el primer satélite Sputnik, lanzando al primer hombre al espacio. Y Estados Unidos como la primera nación que llega a la Luna. Y bueno, dentro de este contexto histórico, pues se da el miedo que tenía Estados Unidos precisamente de que una bomba atómica destruyera las comunicaciones y quedaran pues incomunicados los diferentes, pues así que los militares. Y entonces desarrolla esta tecnología que es descentralizada, ¿no? Que la información puede viajar por diferentes nodos y entonces en caso de que un nodo fuera destruido por algún ataque militar, había otros nodos con los cuales podía viajar la información. Entonces querían que, que esta red fuera a prueba, ¿no? De ataques militares, incluso de la bomba atómica. Otra razón, pues, era que las diferentes universidades en Estados Unidos, principalmente cuando empieza el Internet, eran principalmente 4 universidades, Utah y no me acuerdo las otras 3, la verdad, que querían que la información se compartiera, que se transmitieran los conocimientos, que fuera más fácil que pudieran avanzar científicamente en el momento en que tienes universidades geográficamente separadas que se pudieran comunicar
Y pues bueno, este fue como el inicio y estos fueron como los objetivos principales, ¿no? Y a partir de ahí, ahora sí, si quieres empezamos, ¿de qué año quieres empezar, no? Ahora sí que sí. Sí, creo que estuvo muy bien la introducción. Me quedé pensando un poco en el tema de las tecnologías, porque en efecto, digo, hay muchas, ¿no? Muchos descubrimientos a lo largo de la historia de la humanidad que han cambiado a la misma humanidad, ¿no? Vaya. Pero sí, como decías, ¿no? La escritura, pero por ahí una que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con el Internet es la imprenta, ¿no? Porque es justamente el poder distribuir el conocimiento, ¿no? Esa fue la intención de la imprenta. Porque imagínense, pues, qué problema es copiarte un libro, ¿no? A manita, ¿no? Y cuando no había, o sea, no todas las personas sabían escribir, ¿no? Entonces, era el democratizar el conocimiento. Entonces, en ese mismo cariz es curioso porque sí, el efecto, los objetivos eran bélicos, ¿no? Como bien dices, pero de ahí, pues justo lo toman universidades y lo regresan un poco, no lo regresan, pero lo toman más bien como hacia el lado de también esparcir el conocimiento, la investigación de manera más rápida. Y de ahí, pues bueno, ¿no? Empieza como a haber muchos hitos. Por ahí, pues el de 1958 es cuando pues, Bell, ¿no? Los laboratorios Bell desarrollan un módem, ¿no? Para justamente poder transmitir estos datos pues binarios sobre la línea telefónica, ¿no? Que es uno de los principales hitos porque justamente permite esto de tener nodos, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mis computadoras aquí y a través de la línea telefónica pues puedo hacer esa traducción a la línea analógica y de regreso al binario, ¿no? Entonces, ese pues creo que es importante por lo mismo, ¿no? Porque hasta el día de hoy, si bien han cambiado muchísimo, seguimos teniendo hasta cierto punto el mismo principio, ¿no? O sea, siguen yendo pues ya antes era solamente la línea telefónica, obviamente ya no es igual la línea telefónica que tenemos ahora, ¿no? Simplemente la fibra pues ya no opera de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Ya maneja velocidades mucho más grandes y todo eso, pero pues hasta cierto punto sigue siendo un principio similar, ¿no? O sea, tiendes líneas, ¿no? Por donde mandas los datos y tienes un conversor, ¿no? Un aparato que hace esa conversión de ese analógico al digital, ¿no? Que son nuestros modems, nuestros routers en casa. Solo cambia como el nivel, ¿no? De uso comercial y todo esto. Entonces, ese creo que es uno de los principales hitos, ¿no? Después, pues como tal, en el 69, el Internet como tal ya más abierto hacia el público. Obviamente, no como lo imaginamos o como lo vivimos ahora, ¿no? No O ese sea, muy público. incipiente. Sí, no como que lo traes en la palma de la mano, ¿no? Porque a veces se nos olvida que en la palma de la mano tenemos una microcomputadora conectada al Internet, ¿no? Entonces, pues bueno, en el 69 ya es más hacia el público, pero no por eso pues cualquiera podía entrar a ello, ¿no? Porque pues tenías que desarrollar tu computadora, no era como que, pues voy a comprar mi computadora y la pongo aquí en mi escritorio, ¿no? Pues era medio cuarto o cosas así. Entonces no cualquiera podía hacer eso, ¿no? Sin embargo, pues de nuevo es un hito, ¿no? Y de ahí, pues bueno, 1971, donde Ray Tomlinson hace este tema del correo electrónico, ¿no? Pues todo estaba muy incipiente, muy experimental. Y bueno, es él quien dice, pues ya sé cómo, o sea, cómo dividir, ¿no? Mi usuario, quién soy yo, de cuál es mi computadora, ¿no? De ahí nace justamente el uso del arroba, por ejemplo, en los correos, ¿no? De Digital Humanity, arroba, ¿no? Lo que sea, dghdpod.com, por ejemplo, ¿no? Entonces, de yo soy el usuario tal, ¿no? O balam, arroba, misitio.com, ¿no? Entonces, con mi sitio, en este caso, pues todavía apenas estaba muy incipiente, no había como tal los dominios como los conocemos ahora, ¿no? Eran más dominios locales y cosas así, ¿no? Y bueno, de ahí nos podríamos ir justamente ya al 90, que es donde empieza este Internet un poco más fuerte, ¿no? Porque ya en el 90 empieza pues, tanto el concepto como el navegador, ¿no? O sea, el concepto de la www, ¿no? Del World Wide Web, por Tim Berners-Lee, ¿no? También grande padre del Internet. Me quiero regresar un poquito. Siento que Sí, sí.
Más bien, digo, no podemos, como dices, no podemos hablar de absolutamente toda la historia porque no acabaríamos por un lado y otra porque no la sabemos tampoco, ¿no? O sea, la verdad es que así el Internet creció de una manera exponencial y cada universidad le iba metiendo mano y cada vez le iba agregando más, pero como que te saltaste de los 60 a los 90 y faltó algo ahí en medio, ¿no? Porque sí, efectivamente, esto de los correos electrónicos, la arroba y los diferentes dominios, pero también en ese momento cuando empieza a crecer el Internet o empiezan a sumarse nuevos nodos, nuevas universidades, pues sí ya nace lo que son los DNS, ¿no? Los nombres de dominios. Fue Claro. antes de los 90, debe haber sido por ahí de los 70, en el cual ya se empiezan a agregar más nodos, pero estos nodos tenían o tienen, porque siguen teniendo un número, una dirección IP, ¿no? Y lo que generan estos DNS o este nuevo desarrollo de los DNS o este sistema o este servicio de nombres de dominio es ponerle un nombre que sea fácil de recordar, ¿no? Es decir, un google.com que a final de cuentas este DNS lo traduce a una 192 bla bla, ¿no? Una dirección IP, ¿no? Eh, también antes de llegar al, al www o al HTTP, también hay otros desarrollos en Internet como es el FTP, que se usaba básicamente para la transferencia de archivos y en el cual pues las diferentes universidades subían investigaciones y mediante el FTP era con el que hacían esta transferencia de estos archivos. Lo mismo, también surge lo que es el Ethernet, que es básicamente poder conectar computadoras de manera local, conectadas a Internet, pero compartiendo una red LAN o una red local con este cable de, de ultra alta velocidad, a diferencia de la conexión que tenían a Internet, ¿no? ¿Qué más se da en estos años? Este, pues Telnet, que es una terminal básicamente en la cual también podías comunicarte mediante texto con otros equipos. Eh, y bueno, creo que ahora sí ya de ahí podemos dar el paso al que ibas y en el cual Sí, te sí. interrumpí, que ahora sí, que es el nacimiento del HTTP o del www, ¿no? No, está bien, digo, también yo estaba pensando, ¿no? Justo de qué dejo y qué no, porque de repente, pues FTP y Telnet ya son más, creo que más técnicos, y dije, pero es cierto, o sea, es interesante, justo, por ejemplo, si nos escuchan y no trabajan en TI, ¿no? En tecnología de la información y comunicación, pues a lo mejor dicen, ok, de ahí vienen, así compartían las cosas antes, ¿no? A través de un FTP. Y que también hay que hacer una pequeña acotación porque voy a saltar al futuro, o sea, al día de hoy, porque estos protocolos de Telnet y FTP son protocolos inseguros, ¿no? Porque son en texto claro. Eh, y sin embargo, ahora hay fabricantes de cosas del Internet de las cosas que lo siguen usando, ¿no? Y es como de, o sea, no manches, estos protocolos tienen toda la vida, ¿no? O sea, son viejísimos, son inseguros y los sigues usando, es como, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, pequeño rant, ¿no? Ahí al respecto. Pero sí, de ahí ya nos vamos a 91, justo después bueno, 90, el primer navegador web, ¿no? Que se le llama World Wide Web, de ahí viene el www, que era este prefijo, ¿no? Que durante mucho tiempo fue eh, cómo se daban a conocer los sitios, ¿no? O sea, todos tenían el www punto y el dominio. Ahora ya no es tan común, ya más bien ha caído en desuso, pero viene de ahí. Y después en 91 empiezan pues ya a salir muchos más navegadores, ¿no? Entre ellos uno de los más conocidos entre pues muchas personas fue Netscape, ¿no? Que justamente empezó también con este tema de querer hacer comunicaciones seguras, ¿no? En ese momento todo era en texto plano, es decir, si alguien estaba por ahí en la misma red, podía interceptar los mensajes, ¿no? Sin entrar en detalles muy técnicos, simplemente es como estar en el mismo cuarto y escuchando, ¿no? Aunque no te vean, ¿no? O sea, como estar en una sala, en un Starbucks y pues escuchas todo lo que dicen, ¿no? Si estás ahí, tú vas a escuchar. Entonces era algo similar. Entonces, Netscape intenta meter
justamente este tema del cifrado, ¿no? Que ahora, por ejemplo, pues es impensable, ¿no? No hay casi dominios que digas están en texto claro, pues ya no, ya casi no, y no confías en ellos tampoco, ¿no? Sí, te sale ya la advertencia de que cuidado, deseas continuar, este es un sitio no seguro y ya tomas la decisión. La verdad ahorita ya tiene mucho que, creo que ya me volví bastante fresa y ya no he visitado esos sitios. Ya tiene mucho que no veo un anuncio así. Sí, ¿no? Pero bueno, esto se da, ¿en qué año te quedaste? 90 y algo, ¿no? Bueno, 91, sí. no manejo tan bien los años como tú, pero pues viene una guerra de Netscape, que es uno de los primeros navegadores. Bueno, antes fue Mosaic y luego viene Netscape. Y después, pues Microsoft, que estaba ahí en la guerra con los sistemas operativos, pues se dio cuenta del crecimiento que estaba teniendo el Internet, se dio cuenta de que esto iba a ser pues una tecnología que iba a estar en muchos lugares y pues desarrollan también ellos su propio navegador, ¿no? Que es el Internet Explorer. Eh, de ahí nos podemos ir al año 95 porque por ahí del año 95 Internet Explorer, perdón, Microsoft saca su sistema operativo Windows 95 y empieza a regalar de esta manera el Internet Explorer. Obviamente, pues empieza a crecer Microsoft, empieza a hacerse estas computadoras IBM compatibles, en las cuales todo el mundo le estaba instalando Windows 95 porque pues lo podían instalar pirata, a diferencia de Apple y su Macintosh. Entonces, esto hace que pues cada vez más gente empiece a adquirir computadoras a bajo costo, porque pues ya eran computadoras genéricas o computadoras que eran armadas y que no todos los componentes eran de excelente o gran calidad. Y pues le empezaban a instalar este Windows que traía por default el Internet Explorer, ¿no? De hecho, salió una versión de Windows 95 Plus, que era la que ya traía el Internet Explorer instalado. Y aquí es donde viene uno de los momentos que yo más recuerdo de la tecnología, que es cuando viene la demanda de Netscape hacia Internet Explorer, diciéndole, pues lo acusaba de monopolio, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a generar las primeras leyes antimonopolio, acusándolo de que pues estaba regalando este navegador y pues por eso Netscape, pues ya poca gente descargaba Netscape, o bueno, no tanto lo descargaba, porque a veces te lo regalaban en los mismos CDs, ¿no? Pero pues ya la gente ya no lo necesitaba porque pues ya tenía ahí en Internet Explorer, a lo cual pues esta demanda, en ese momento yo recuerdo que Bill Gates tenía que pagar $1 millón diario durante el tiempo que tuviera el navegador por default o regalándolo en Windows. Sin embargo, bueno, la verdad no sé si los haya pagado, no sé a qué arreglo llegó, eso era lo que se manejaba en ese entonces. Y para Windows 98 hace que Internet Explorer sea parte del sistema operativo, parte del kernel, en lo cual con esto Microsoft dice ya no le puedo quitar Internet Explorer a Windows porque si no, no funcionaría mi sistema operativo y pues simplemente si no funciona mi sistema operativo, pues me voy a la quiebra. Así que es indispensable para que la gente utilice Windows, es indispensable que utilice el Internet Explorer. Pues obviamente pues con esto ya se libra de la demanda, termina regalando, bueno, pues sí, incluyendo, regalando, pues no sé si sea la palabra correcta, pero termina obligándonos a usar Internet Explorer a todos los usuarios de Windows y con eso Netscape pues termina yéndose a la quiebra y bueno, pues ya después la historia de Netscape pues es que básicamente libera su código y es lo que después le dio inicio a Mozilla Firefox, que después Mozilla Firefox empieza a agarrar fuerza, pero ya nos estamos yendo demasiado más adelante. Sí, Cuando sí, sí. Mozilla Firefox termina otra vez dándole una gran batalla a Internet Explorer, dejándolo a un lado hasta que llega Chrome. Y bueno, ya nos vamos a adelantar mucho. Regresamos a los 90 y tantos. A los 90. Sí, bueno, ahí justo en 93, pues el primer buscador nace, que se llama Wandex, ¿no?
Y bueno, de 93 a 98 que nace Google, pues también hay otros tantos, ¿no? O sea, está justamente Altavista por ahí, que en su momento fue muy fuerte también, ¿no? El mismo de Yahoo, ¿no? O sea, Yahoo, incluso hasta podemos hacer un programa sobre ellos, ¿no? Porque es también o sea, incluso podemos hacer un programa y ahí me gustaría que la audiencia nos dijera, ¿no? De estos grandes titanes de la tecnología y del internet que subieron y se quedaron y luego bajaron o se transformaron, ¿no? Y tuvieron que adaptarse, pero por ejemplo Yahoo en su momento también era grandísimo, ¿no? El mismo Hotmail, ¿no? O sea, que también te daba correo y que después fue adquirido por Microsoft, por ejemplo, ¿no? Al día de hoy, pues por eso te logueas en los servidores de Microsoft. Pero bueno, nacen estos buscadores en primero 93, después en 98 empieza Google, nace como tal la empresa de Google, y bueno, pues de ahí empieza en esta guerra de los motores de búsqueda, ¿no? Podemos hacer justo este tema, este programa especial de las guerras del Internet, ¿no? Porque está la guerra de los navegadores, está la guerra de los motores de búsqueda, no, o sea, la guerra de plataformas de redes sociales, y así nos podemos ir por varias, pero bueno, están estas guerras, y después, pues bueno, sí, los 90 todavía nos dan para mucho. Ay, un paréntesis rapidísimo. El problema que tuvo Yahoo, o por qué terminó la guerra, es porque su indexador de páginas tenía una gran deficiencia. Su deficiencia mayor es que si una página estaba linkeada en muchos lugares, consideraba que era más importante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Tú tienes tu página humanidaddigital.com y si esta humanidaddigital.com lo encontraba en otros sitios, contaba cuántas veces aparecía en internet y entre más veces aparecía, pues lo ponía hasta arriba. Entonces, pues ya te la sabías. Si querías que tu sitio estuviera, pues generabas un chorro de páginas con un chorro de ligas a la página que querías que apareciera hasta arriba. Entonces lo empezaron a castigar. Había otros trucos para castigar, me refiero a que Yahoo se daba cuenta, ¿no? De que estaban haciendo este tipo de trampas, ¿no? Entonces, ocultaban el texto para que la gente no lo viera, para que, o sea, haz de cuenta, tenías un fondo negro y ponías el hipervínculo en negro para que no vieras que ahí había un hipervínculo. Entonces, había muchas maneras de hacer que un sitio se fuera hasta arriba. Entonces, cuando viene Google, cambia su page rank, su motor de búsqueda que rankeaba las páginas por importancia, por relevancia en Internet, y eso es lo que pues termina Yahoo pues mandándolo también a otros terrenos, porque no muere como motor de búsqueda, pero termina como de noticias, como un sitio de noticias, Sí. y después bueno, también como correo electrónico, y también tenía Yahoo Answers, que era Yahoo Respuestas, que podías hacer preguntas de lo que fuera, ¿no? Y te llegaban un chorro de respuestas, no sé si todavía exista, pero bueno, sigamos en los 90. Perdóname, no, Probablemente. No, está bien chido, es parte de la conversación, ¿no? Y justo de acordarse de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, en mi historia con el Internet, yo empecé en 98, ¿no? O sea, mi primer computadora personal fue en 98. Sin embargo, yo tuve la fortuna de conocer el Internet en 95, ¿no? O sea, 3 años antes, muy incipiente, ¿no? Por ahí una amiga de la familia trabajaba en el Senado, entonces en el Senado, pues sí tenían Internet, tenían computadoras, ¿no? Entonces ahí yo creé mi primer cuenta justo en Hotmail, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas son curiosas, ¿no? Justo a lo mejor yo no me acuerdo, por ejemplo, de estas demandas de Microsoft, pero sí me acuerdo pues, haber usado Windows 95, Windows 98, y después cuando empiezan a nacer estos otros navegadores y que leas en internet, donde pues desinstálalo, no se dejas instalar, pues instala Firefox, instala otra cosa y usa ese otro navegador, ¿no? Y desde entonces empezar justo con el tema, por ejemplo, que tocamos en las noticias, ¿no? De la privacidad, de no te espían tanto, o no, en ese momento no te espiaban nada, a lo mejor, ¿no? Cosas así. Entonces, pues sí es bastante interesante esta década de los 90, porque sí empieza a haber también, como decías, muchos más computadores personales que son más accesibles, ¿no? Y pues estas pues, guerras comerciales que hacen que pues, la competencia empiece a ser más fuerte y que se desarrollen más tecnologías mucho más rápido, ¿no?
Y de ahí, pues creo que nos podríamos ir a los 2000, salvo que tengas algo más de los 90. Uf, no, pues yo me puedo quedar en esa década, porque también, al igual que tú, yo empecé por ahí con acceso a internet, por ahí del 94, 95, yo creo que por ahí del 95 y en la escuela, no fue particular, o sea, no fue en la casa, sino fue en la escuela, mis primeros ingresos a una página web, un correo electrónico, recuerdo mi primer correo electrónico fue de correo web, antes de Hotmail abrí correo web, luego Hotmail compró correo web, este, Hotmail, en realidad creo que en la escuela no podíamos crear nuestra cuenta por la palabra hot, ¿no? Que ya era considerado como, ¡ey, cuidado! Y de hecho sí, sus inicios fueron así, Ajá. ¿no? Era hot porque había chicas por ahí Entonces, sin ropa, ¿no? ajá, Como, sí, y te daban también correo. Entonces, como, ajá. Y entonces en la escuela era de, abran su primer cuenta de correo y pues no, fue correo web. Y en la casa la computadora llegó por ahí del 97, porque recuerdo que todavía no salía Windows 98 cuando tuvimos la primera computadora, y pues ya era Windows 95. Eh, Ahí, en esa época, en esa década de los 90 fue muy relevante porque empieza todo lo que es el cyberpunk en la ciencia ficción, donde empiezan estos escritores de ciencia ficción a crear historias de hackers, porque en realidad no había mucha seguridad, no existía la cultura de ciberseguridad. Hackear un correo electrónico era tan fácil. O sea, le decía, se me olvidó la contraseña. Ok, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y pues ya, si conocías a tu primo, sabías la fecha de nacimiento, ya tenías acceso a su correo, ¿no? Ya después lo cambiaron de, dime el nombre de tu mascota. Pues si conoces al vecino, ya tenía el nombre de la mascota, ya podías tener acceso a su contraseña. Y así, o en un realidad programa de tampoco. fuerza bruta, ¿no? Y tampoco era tan... Sí, exacto, ¿no? O la ingeniería inversa, cosas así que se hacía el software. En fin, esa década de los 90 fue una década para mí muy relevante porque pues, todos nos sentíamos hackers porque podíamos entrar al correo de casi cualquier persona con un poquito de creatividad, ¿no? Y luego pues, era de broma en realidad, pues entrabas a la cuenta del amigo porque pues, tampoco no es que tuvieras, es más, los funcionarios no tenían ni cuentas de correo. De hecho, ahorita quién sabe si todavía tengan, ¿no? A eso voy. O sea, no había tanta gente, no había un mundo así muy relevante o importante, ¿no? De hecho, se distribuía el software mediante FTP. Entonces, pues te mandaban el FTP y transferías el software, lo instalabas en tu computadora. Eso sí, para descargarlo, pues eran 2, 3 días. Eso también creo que es importante mencionarlo, que en los 90 la velocidad creo que mi primer computadora iba a 28K por segundo. Después, cuando sale el modem de 36, se lo cambié y luego 33, perdón, 33K por segundo y luego fue de 56K por segundo. Y ya de 56 creo que ya da el brinco a los megas, ¿no? Con otro modem aparte, porque los modems nada más llegaban hasta el 56, tenías que comprar un modem totalmente diferente, por el que llega la señal de la calle, puedes decir, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? Te saltas también un poquito de los 90s, o bueno, me gustaría mencionar un poquito de los 90s, algo que sucede, y es que el chat o la mensajería era mediante el MIRC, MIRC que creo que ya se los había mencionado en 2 episodios anteriores, que pues, es otro protocolo de comunicaciones, y también es muy importante que nadie daba el nombre real. Todos usábamos nicknames, todos usábamos apodos, todos usábamos sobrenombres, básicamente porque pues el internet era muy inseguro. Y cuando uno se conectaba a cualquier eh, programa de mensajería, llámese ICQ, llámese Mirk, uno tenía que poner otro nombre, o sea, tenía que poner un apodo. Sí. Aquel que ponía el nombre real era así como, qué tonto, está dando su nombre, ¿no? Te van a saber quién eres. Y pues sí, existían, como algunas les platiqué en el Mirk, existían canales de muchísimas cosas, de casi todo, y pues pues era un mundo de piratería, ¿no? Y ahí uno podía descargar los MP3 que quisiera con mucho cuidado, porque pues también pues era una gran cantidad de virus los que se contaminaban, o lo que se transmitía, perdón. Y el ICQ pues es también como ahora el WhatsApp,
Antes el ICQ pues, únicamente en computadoras. ¿Qué otra cosa de los 90 antes de cambiarnos? Siento que me falta, siento que no me puedo ir tan fácil. Ah, sí, claro, claro. A finales de los 90, por ahí del 98-99, empiezan las empresas a, eh, a creer que el Internet es, wow, es la maravilla. Y entonces todo el mundo quiere generar su sitio de Internet, todo el mundo quiere tener presencia en Internet. Sin embargo, ni las empresas estaban preparadas, ni la tecnología estaba lista para el comercio electrónico. Es decir, en el primer episodio de esta segunda temporada yo les mostré una revista de la cual me suscribí pensando que decirle suscribir era una revista de la cual había que pagar y pensar no, que darle suscribir me iba a pedir datos más allá de mis datos personales, como el número de tarjeta o algo así. No recuerdo cómo lo hice, pero me pude suscribir porque no existía esta seguridad que hay actualmente, ¿no? Entonces, muchas empresas empiezan a migrar a Internet, empiezan a querer hacer comercio electrónico en Internet. Muchas de ellas ni siquiera era un negocio con base sólida, pues no tenían modelos de negocio. Lo único que querían es tener presencia en Internet. Y entonces empiezan a cotizar en la bolsa, empiezan a generarse estas grandes, eh, ¿cómo decirle? Pues tenían grandes sueños de ser exitosos en Internet, pero pues desgraciadamente no funcionó y es algo que le llaman La burbuja, la ¿no? burbuja, Burbuja.com. la burbuja.com, porque viene una caída en la bolsa y empiezan a quebrar todas estas empresas que no tenían estos negocios, estos modelos de negocios sólidos, y eso se da por ahí de inicios de los 2000 a finales del 99. Y también hay otro momento genial en 1991, de 99, el 31 de diciembre de Ah, 1999, claro. que tal vez no es tanto del Internet, pero pues por ahí se transmitió esta noticia, bueno, por ahí se transmitió el miedo, por Sí. así decirlo, y es que las computadoras no estaban preparadas para llegar al año 2000. Las primeras computadoras pues empiezan a desarrollar ahí de la década de los 50, de los 60, y pues nada más utilizaban 2 dígitos para el año. Entonces, eh, pues decían en el año 80, 85, 89, 90, 95, 99. Cuando llegue el 99 va a cambiar al 00. 00 es menor al 99. Eso va a hacer que todos los algoritmos, todo el software y todo aquel que tome la fecha como un dato pues válido, pues va a valer gorro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 00 va a ser menor a 99. Si un niño nace en el 00, va a ser más joven que alguien que nace en el 99. Y bueno, de ahí se vino de que en el 99 pues iba a haber un gran desastre económico, la bolsa de valores se iba a caer, las gasolineras te iban a dar gasolina de más, que Los aviones iban a caer del cielo. los aviones iban a caer, los bancos ibas a perder tu cuenta o te ibas a hacer multimillonario, en fin, hubo una Cual- gran expectativa del 31 de diciembre de 1999 al 2000. Llega el 2000 y oh, sorpresa, Y2K. el Y2K. Fa- famoso Y2K. Llega el 2000 y no pasó absolutamente nada. O al menos, nada más creo que las computadoras de la escuela fueron las únicas que fallaron, pero de ahí no fuera ningún sistema importante, relevante que nos viniera a cambiar la vida. Pasó Sí, ¿no? algo distinto, o al menos no me enteré, ¿no? A lo mejor sí pasó una que otra empresa, pero no pasó a mayores, ¿no? Y ahora sí, ¿qué más pasó en el 2000? Perdón. Es que es muy buena, ¿no? Esa es muy buena y fíjate que esa sí yo también me acuerdo. Y que sí era así, de repente lo podemos comparar ahora como pues justo con cualquier cosa inflamatoria, ¿no? O sea, cualquier cosa de odio que se vuelve viral y que dices, ¿cómo puede llegar esto a ser viral, no? Así le pasó, ¿no? O sea, el Y2K fue como, no, y de repente pues ya cuando, sobre todo porque algo que mencionaste hace ratito y es muy cierto, es el internet no es como ahora, ¿no? En ese momento todavía era muy geek, ¿no? O sea, tenías que saberle de compu y tenías, o sea, y si no sabías, tenías que aprenderle, ¿no? A usar protocolos, porque no era como ahora de, pues ya, nada más le picas y bajas la aplicación y se acabó. No, tenías que conocer cómo enviar cosas, cómo recibir, que, o sea, un poco más técnico y por lo mismo, pues no era tan chic, no era tan cool todavía, ¿no? Era muy geek, muy nerd todavía.
Entonces, pues los que sabíamos de eso era como, pues no mames, ¿no? O sea, como esto no va a pasar, ¿no? O sea, justo de, pues, mi computadora, lo que decía, la compré en 98, era de no va a acabarse ahí, o sea, ahí ya o sea, lo puede manejar, ¿no? Sin tanto problema. Pero había mucha gente que decía, no, es que sí va a morir todo y casi, con su cartoncito, ¿no? Entonces, sí fue bastante curioso. De hecho, hace más daño actualmente el cambio de horario en los celulares, ¿no? Que hay celulares que se cambian y Sí, celulares que sí, no. Y eso sí, está sí. peor que lo que pasó en el El Y2K. Y2K. Es cierto, además es muy cierto. Sobre todo porque además, pues justo, ¿no? Todo el mundo es como, no, pero ya todo el mundo, y justo en el tema corporativo también pasa, y más porque ahora estamos distribuidos en diferentes usos horarios, y puede cambiar, ¿no? O sea, un montón. Entonces, eso es muy cierto. Y pues bueno, después de este Y2K, en 2001, por ejemplo, nace la wiki, ¿no? Nace la Wikipedia. Entonces, pues bueno, interesante porque pues es la santa salvadora de muchos estudiantes, ¿no? De todos los niveles actualmente. Entonces, pues ahí nace, por ejemplo, en 2001. En los 2000, bueno, me voy a ir en el macro, que es 2001 es Wiki, ¿no? 2004 Facebook, 2007 como tal la web móvil, ¿no? Porque ya empieza justo, había teléfonos, pero ya como el teléfono inteligente como tal, pues empieza más con el iPhone y todas estas cosas en 2007. Y en 2009, por ejemplo, y digo, ahorita nos vamos a hacer saltos temporales, pero Ok, ok. hablando de los 2000, sí, en 2009, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que es esta empresa que genera este sistema de mensajería móvil y que después es adquirida por Facebook, que, bueno, ahora es Meta, ¿no? Entonces, bueno, 2000. Sí, creo que los 2000 puede decirse que es la década de las redes sociales, precisamente por todas esas que estás mencionando. Eh, yo también quería hacerle justicia a unos dispositivos antes del iPhone. Antes del iPhone existió lo que es el Palm Pilot, lo cual era un smartphone que cuando salió fue muy criticado porque normalmente los teléfonos celulares que empiezan en la década de los 90, la tendencia era la miniaturización. Los celulares cada vez eran más y más y más y más pequeños, hasta que sale Palm Pilot y que hace un celular que le llamaban un tabique, pues era bastante enorme comparado con los Nokia y con los Ericsson y con los Sony que estaban saliendo en ese momento, que eran muy, muy pequeños. Sin embargo, el Palm Pilot, pues lo que tenía smartphone pues, es que te podías conectar a internet, que salía carísimo porque pues todavía no había planes ilimitados, o sea, te cobraban por datos. Y entonces, eh, no sé, mandar mensajes por internet era más costoso que por SMS en ese momento. Sin embargo, pues tenía aplicaciones que hacía que la Palm Pilot fuera interesante porque ya tenías ahí tu agenda, ya tenías ahí para hacer notas, traía un stylus, que es este lapicito con el que tú podías escribir en la pantalla, traía pues, ajedrez, dominó y un chorro de juegos que pues antes en el celular normal pues nada, traías la viborita. Y entre otras muchas facilidades que tenía, ¿no? Como revisar el correo. Nuevamente, revisar el correo era costoso porque pues se descargaba toda tu bandeja de entrada y tú nada más querías revisar un correo, pero pues ya pagaste datos de 10 o 15 correos que te llegaban. Y en ese momento además era muy común el correo. Ahorita ya seguramente muchos de los que nos escuchan ya ni siquiera revisan el correo, ¿no? ¿Y aquí voy con esto? Ah, sí, que después del Palm Pilot, llega BlackBerry, ¿no? Que termina BlackBerry llegando a las oficinas, entonces cualquier ejecutivo, cualquier oficinista, cualquier godín, pues ya traía un BlackBerry y entonces ahí empiezan las batallas de los smartphones con acceso a Internet. Ya la gente se empieza a dar cuenta de que sus celulares miniatura están muy monos, pero son poco funcionales. Entonces ya empieza la tendencia a la gente de cambiar sus teléfonos miniatura a teléfonos pues smartphones. Y ahí es donde empieza esta batalla. Y después ahora sí viene el iPhone, ¿no? Que muchos lo consideran como el primer smartphone. La verdad es que no fue el primero, pero sí fue el más importante por una razón. Fue porque tenía un gran número de aplicaciones. Básicamente ganó la batalla por
su tienda de aplicaciones que empieza a distribuir cada vez más apps y los desarrolladores pues podían crear diferentes apps, cada app costaba $1. Entonces las aplicaciones pues, empezaron a abundar y el costo no era tan elevado, aunque las otras tal vez pudiera ser gratuita, las apps que descargabas, pero estaba limitada, ¿no? Entonces aquí es donde viene esta batalla y pues termina efectivamente ganando la batalla iPhone por, eh, por el número de apps. También en el 2000 empieza lo que es el comercio electrónico en forma con Amazon e eBay, las dos grandes tiendas de comercio electrónico. eBay empieza con las subastas, también bastante polémica, porque pues tú podías subastar ahí lo que quisieras, lo que a ti no te servía, basura para unos, pues era oro para otros. Entonces, pues había realmente cosas que dices, ¿quién demonios puede comprar esto, no? Pero entonces uno ya empezaba a buscar ahí en sus bodegas viejas a ver qué podía vender, porque se estaban vendiendo cosas realmente ridículas. Y bueno, pues también era porque pues era algo nuevo, era algo novedoso. Entonces ya decías, pues ya puedo comprarme un Hot Wheels viejísimo, cosas así. Vintage. Y sí, hasta que después llega la persona que empieza a subastar el riñón, bueno, y ahí se empieza a legislar, ¿no? Ya no faltó la chica que estaba subastando la virginidad y cosas así, y entonces ya se empieza a legislar un poquito aquí el que se puede y que no se puede vender. Y bueno, llega Amazon vendiendo libros y después se da cuenta pues, que así como vende libros puede vender cualquier cosa y entonces empieza a vender de todo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ocurre en esa década? Netflix. Netflix viene en la década de los 2000, si no... Si no falla la memoria de... Sí, yo creo que sí. Creo que es en esa década de los 2000. ¿Por qué? Netflix cae en un momento en el que el Internet todavía no tiene un gran ancho de banda. Entonces, la transmisión de películas era antes de Netflix muy complicado porque pues uno tenía que descargar toda la película. Y era muy tedioso porque descargabas, no sé, una película de 10 gigas y al final, ya que la descargabas, pues te dabas cuenta que no era la película que querías, ¿no? Después de que la dejaste 2 noches descargando. Eh, y eso, pues, era molesto. Antes de Netflix, bueno, en ese momento de Netflix, la piratería estaba distribuyendo las películas en 2 CDs. Se me olvidó cómo se llama eso. BCR, bueno, ya, BCD, creo que se llama el BCD. Que se distribuía mediante BCDs, que eran CDs, las películas, y descargar estos BCDs de internet era muy costoso y era muy Muy tedioso por lento. el tiempo, ¿no? Muy lento. Entonces, cuando llega Netflix, que tú puedes empezar a ver la película sin tener que descargarla toda, sino que te descarga los primeros 2 minutos y en lo que estás viendo esos 2 minutos ya se descargaron otros dos, ¿no? Y entonces ya ibas viendo, ¿no? En el momento que tú dices, ya no me gustó, pues la cierras y no tuviste que esperarte a descargar las 2 horas que duraba la película. Pero esto vino a generar una necesidad del ancho de banda de Internet. Entonces hubo proveedores de Internet que pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, 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 a ver, aguántate. O sea, nos estás consumiendo todo el ancho de banda en una casa. Porque lo que tenían estos proveedores de Internet es que tenían un ancho de banda para toda la zona. Es decir, lanzan sus cables, ya sean coaxiales, ya sean fibras, pero es el mismo ancho de banda para toda la zona. Y en el momento en que la gente empieza a usar Netflix, pues se consumía todo este ancho de banda y aquí los proveedores dicen, no, a ver, aguántate. Si tú vas a tener Netflix, vas a tener un costo adicional, porque pues te estás consumiendo la mitad del ancho de banda que tengo para toda la calle, lo estás consumiendo tú solo, ¿no? Y entonces aquí venía esa gran pelea de, híjole, si quiero Netflix ahora tengo que pagar adicional a mi proveedor para tener una descarga más o menos rápida. Pero la batalla entre proveedores lo que hizo fue que, bueno, conmigo no, conmigo vas a tener un ancho de banda superior y eso lo que genera es que pues tengamos los anchos de banda que tenemos actualmente. Yo creo que esto es como opinión personal, ¿no?
pues como el que me Sí, tocó sí. vivir eso, si Netflix no hubiera llegado, yo creo que no tendríamos la necesidad de los anchos de banda que tenemos actualmente. O sea, ahorita yo creo que tener un ancho de banda de 40 megas sería más que suficiente para nuestras necesidades. El problema es que llega Netflix y entonces ahora queremos los 100 megas, ¿no? 200 megas y entonces empieza a crecer únicamente porque queremos un streaming de alta calidad con 4K a sin tener que esperar porque pues ya nos desesperamos, ya ni siquiera queremos anuncios, ¿no? Ahora sí, síguele con la siguiente década. No, y creo que también ahí, o sea, sí, ¿no? Es curioso porque de Netflix, bueno, fue fundada en 97, ¿no? Y empezó justamente con tema de mandar DVDs, ¿no? A casa, lo cual era un modelo de negocios que, pues, como por ahí, si no lo saben, pues, Blockbuster en su momento era grandísimo, ¿no? Donde ibas a rentar las películas, entonces ellos los mandaban a casa y pues se rieron de ellos, ¿no? Después en el 2007 es cuando empiezan con el streaming que acabas de mencionar y pues sí, ¿no? Cabe ahí. Que creo que fueron dos cosas. Yo diría que sí fue definitivamente Netflix o el streaming y también los videojuegos en línea, ¿no? Que también, o sea, masivos, ¿no? Totalmente Ya, de ya acuerdo. como los entendemos ahora, de mundos, pues bueno, voy a decir Roblox por decir cualquier cosa, espero no se burlen de mí, sé que hay otros más modernos, pero vaya, o sea, en mi caso me tocó World of Warcraft, ¿no? Que sigue estando activo y sigue estando vivo. En su momento fue enorme, ¿no? O sea, y bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Como dices tú, ese es de mi lado personal, pues sí, también, no sé si ha sido WoW en su momento o cualquier otra cosa, pero los videojuegos en línea masivos, que también requerían un montón de ancho de banda, pues empujaron esto, ¿no? Como bien dices, y sí es muy interesante, ¿no? Último paréntesis. Sí, Último. sí, dale, Perdóname, dale. es No, que no, de verdad, adelante. flashazos, ¿no? Fíjate que hubo una empresa en México, que ahorita no recuerdo el nombre, que estaba compitiendo con Netflix con la renta de películas en casa. Te llegaba la película y luego iban a recogerla. Yo recuerdo haber, porque la primera renta era gratis, o creo que rentabas una y la segunda era gratis, algo así. El chiste es que yo aproveché la promoción. Ujú. Yo en ese momento, te digo, el Cyberpunk me hacía sentir hacker y recuerdo que haber rentado la película de Hackers y la historia de Bill Gates o la biografía de Bill Gates. Fueron esas dos películas que yo renté en México, las trajeron a la casa y según en 3 días venían a recogerla. Bueno, me quedé como un mes con las películas, porque no venían por ellas. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tenían la capacidad, como ahora tenemos un Uber Eats, que llegan a casi cualquier rincón, este, pues no, en ese momento no tenían la capacidad, seguramente tenían 2 o 3 oficinas con películas, o seguramente ellos iban al Blockbuster, la rentaban y te la llevaban. No sé cómo funcionaba, pero pues quebró precisamente por eso, porque no tenían las oficinas suficientes, No fue era, sostenible, no sí. fue sostenible, ¿no? Entonces, y ya nunca más volví a rentar porque no iban por ella, yo ya llevaba un mes y ¿cómo rento otras si todavía no vienen por estas que tengo aquí, ¿no? Pero bueno, ahora sí, continuamos. Está, está muy interesante eso también. No, o sea, es que sí, y también pues de repente eso, ¿no? Como el internet también, digo, me voy a adelantar, pues mejor no me voy a adelantar. Vamos a seguir con la línea de tiempo y al final Ok. mis conclusiones, ¿no? Ya ahí pasamos a los 2010, ¿no? O sea, 2010 a 2020, por ejemplo, que pues bueno, ahí creo que tal vez ya no hay tantos cambios, ¿no? O sea, ya no hay tantos hitos, pero pues obviamente empieza un cambio mayor que sí podemos, o al menos yo me parece que noto, y creo que varias personas también, que es este Internet ya justamente más de plataformas, ¿no? O sea, bueno, creo que son dos. Uno es hacia las plataformas, ¿no? O sea, dígase Facebook, Amazon, etcétera, 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 plataformas de algo, de un producto o servicio, de un lado, y dos, pues obviamente hasta este cambio hacia lo móvil primero, ¿no? O sea, antes era entendido el Internet desde tu computadora, y como dijimos, había que saberle mover. Después fue como, ya no tienes que saber mover tanto, todo es una aplicación, pero necesitas una computadora de escritorio para acceder. En finales de los 2000, ya más bien 2010 hacia adelante, todo es móvil primero, ¿no? Tiene que ser compatible con el móvil, todo va a ser móvil, ¿no? Son como las dos macro
cambios que yo veo en esa década, ¿no? Sí, también viene algo que son los lives o las transmisiones en vivo. En esta década ya podemos ver el Facebook Live. Antes de Facebook Live, pues Snapchat. No sé si recuerdas por ahí que la gente transmitía mediante Snapchat accidentes de tránsito, algún problema con algún oficial, algún policía, ahí andaban transmitiéndolo. Y bueno, ya ahí le perdí. No, no era Snapchat, perdóname, fue Vine. Periscope, ¿no? Periscope. Incluso antes Periscope. Vine, o sea, Vine que era como antes de eso, Vine fue también por ahí, ¿no? En su momento. No sé si fue quien introdujo el live, no estoy seguro. Sí, no Pero sé, bueno, bueno, yo lo conocí, bueno, yo lo recuerdo más bien con Periscope y el Facebook Live, ¿no? También en esta década viene lo que es todo el machine learning, lo que, dependiendo lo que buscas, es el contenido que te van a dar, ¿no? Dependiendo de tus búsquedas de Google, van empezando a conocer tus intereses, tus gustos, y eso es lo que te van a empezar a mostrar. Lo mismo sucede con Netflix, las películas recomendadas, pues dependiendo de lo que has visto, lo mismo con el algoritmo de Facebook. Entonces, todo este machine learning de que se va a adaptar a las necesidades y a los gustos y preferencias de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues va a ser diferente lo que ves tú a lo que veo yo. Eso antes no se daba, ¿no? Eso antes era el mismo algoritmo para todos y no sabían diferenciar o identificar entre un usuario y otro. Entonces, en esta década ya viene lo que es el machine learning y viene la personalización del Internet. Viene también lo que es estas empresas que no tienen nada, pero tienen un servicio, es decir, viene Uber, donde no son dueños de ningún vehículo, sin embargo, te dan la plataforma para que con tu vehículo funjas como taxista, ¿no? Lo mismo sucede con Airbnb, otra empresa que no se dedica a la renta de hoteles ni departamentos, o bueno, no es propietario, mejor dicho, ¿no? No es propietario, pero tú puedes poner a la renta alguna de tus propiedades para que alguien más llegue ahí a habitarla, ¿no? En esta década también se da la parte de las criptomonedas o lo que es blockchain. cierto. También esta década donde viene esta creación de esta tecnología que permite la descentralización de diferentes servicios, como son las criptomonedas, los NFTs y muchas otras más, ¿no? Que utilizan la tecnología de blockchain. ¿Qué más viene en esta década? Yo creo que también es importante por la realidad aumentada, en el cual tú ya puedes hacer uso de dispositivos, incluso tu celular. Puedes ver una parte de la pantalla o imágenes que se crean en la pantalla, pero usando tu cámara puedes ver la realidad con imágenes sobrepuestas, generando lo que es la realidad aumentada y también pues la realidad virtual, ¿no? Utilizando algunos algunos lectores, algunos, perdón, no lectores, ¿cómo se les llama a estos? QR, Pues no, estos visores, perdón, ya, sí. utilizando visores para la realidad virtual. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues el Internet de las cosas también lo podemos incluir en esta década, ¿no? De 2010, porque pues en realidad estamos en el 2023. El Internet de las décadas el Internet de las cosas es de la década pasada, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que son de las tecnologías más relevantes de Internet en esa década. claro. Y ya, pues en esta en la que estamos, ¿no? Pues obviamente es el tema metaverso, ¿no? Pues bueno, obviamente la inteligencia artificial y demás, ¿no? Hacia el futuro, pues obviamente lo que queda. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún otro hito que quieras Sí, mencionar. sí, de esta década, lo que es como dices, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa. Este año en especial es Mm, el año que yo lo puedo considerar como el año de la inteligencia artificial generativa, a pesar de que no inicia en este año, sí es en este año en el que más fuerza tiene, en el cual ya estamos viendo software que te genera imágenes, videos, texto, incluso en este año se dan las primeras selecciones de presidente en Argentina, en el cual la inteligencia artificial está jugando un papel sumamente importante.
y está sirviendo a otras naciones para ver cómo van a controlar o cómo van a evitar los deepfakes. En Argentina ahorita el tema está muy fuerte porque se están creando cientos de deepfakes, cientos de imágenes modificadas por inteligencia artificial y cientos de notas redactadas por inteligencia artificial que parecieran notas reales, sin embargo, pues no, ya es software que la está creando. Entonces, el siguiente año, 2024, que hay elecciones en México y elecciones en Estados Unidos, pues vamos a ver qué es lo que aprendieron en estos días con Argentina, ¿no? Y entonces creo que la inteligencia artificial generativa va a venir a cambiar un poquito el rol de cómo usamos la tecnología. Creo que sí es una tecnología importante que se está dando en esta década. Eh, También esta competencia que se está dando con la computación cuántica, a pesar de que Claro. igual no es de esta década, es en esta década donde se están viendo los mayores avances, porque nuevamente las empresas, perdón, los gobiernos se están dando cuenta que aquel que logre la supremacía cuántica va a tener poder sobre las demás naciones, porque simplemente van a tener control de la seguridad, ¿no? Entonces, eh, es una competencia, como les habíamos mencionado, como la competencia por la bomba atómica, pues aquí ahora es por la supremacía cuántica. También otro factor que considero importante es la huella de carbono. Creo que no se había generado tanta concientización por por la contaminación generada por la tecnología. O sea, cada vez tenemos más dispositivos conectados y estos dispositivos que tenemos conectados pues utilizan centros de datos a final de cuentas que están en algún lugar. O sea, aunque nosotros digamos, es que está en la nube, pues sí, esa nube son otras computadoras, son centros de Sí, datos en algún otro lugar que están generando un gran pues, calentamiento global, ¿no? Entonces creo que en esta década viene la sensibilización a reducir precisamente esta huella de carbono y pues hacer conciencia de, pues no estar ahí minando blockchains para generar dinero porque nos estamos llevando al planeta de por medio y pues la responsabilidad y sobre todo pues, la legislación de la inteligencia artificial. Creo que son como los hitos de esta década que apenas estamos en el 2000, bueno, ya estamos terminando el 2023, pero creo que toda esta década se va a hablar de todo esto. sí, ciertamente, ¿no? O sea, creo que en definitiva muy importante, sí, ¿no? Estos hitos que mencionas. Y pues bueno, de aquí hacia el futuro, ¿no? Y en cuanto pues en mi caso como conclusiones o cerrando el tema de la historia del Internet, pues para mí es el pasar como le dicen en algunos lugares, ¿no? El Wild West, ¿no? El viejo oeste, ¿no? Del Internet de los 90s, ¿no? Como decíamos, pues muy inseguro, muy experimental, pero también muy curioso, ¿no? Hacia la experimentación, hacia el conocimiento, como con estas bases más bien académicas y también de la curiosidad individual eh, y de las universidades, vaya, o sea, como más educativo hacia también uno y esta democratización, porque esos eran como los principios, ¿no? Como decías, década de los 90 también fue como el manifiesto hacker y todas estas cosas de justo, queremos un lugar libre, ¿no? Donde no hay este tipo de normas que pueden llegar a ser muy opresivas en los espacios físicos, ¿no? O sea, de repente, como en el espacio físico, no puedes siempre salir a protestar y todo esto, ¿no? Aunque pues creo que pasaba más antes, ahora ya no tanto, eh, y era como este lugar es libre, ¿no? Después pasará justamente este boom donde todo el mundo quiere entrar de alguna manera, no todos saben cómo hacerlo, pero hay otros que sí, ¿no? O hay otros que ya tenían un servicio muy específico y empiezan a volverse mucho más grandes, ¿no? Y en ese volverse grandes empiezan a adquirir partes del Internet de alguna manera, ¿no? Como volverse referencias. Como hemos dicho, pues Google, ¿no? Tan es así que ahora ya se le dice, no, pues googlealo, ¿no? Y en lugar de solo búscalo, ¿no? O sea, tan es así que ha permeado. Y bueno, este control también que se vuelve totalmente corporativo, comercial y que empieza a dejar de ser este lugar exploratorio para hacer pues lo que es la televisión, ¿no? De alguna manera, o sea, ya no buscamos tanto entretenernos, sino, perdón, educarnos, sino entretenernos, ¿no? Que si bien sigue habiendo esta parte del edutainment, ¿no? Donde es el entretenimiento y la educación,
sigue estando mucho más preferenciado el entretenimiento a toda costa, ¿no? Como lo que hemos hablado en los diferentes programas, ¿no? De trivializar conflictos armados, monetizar sobre ellos, ¿no? Transmitir día y noche, aunque no tengamos nada realmente que decir, mientras sea entretenido y esté bien producido, lo vamos a consumir, o lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? De pues contar una historia que puede generar morbo y demás, y tener mucho más likes. Entonces, como toda esta parte de perder esta democratización, de decir, bueno, sí, también tengo todo el conocimiento, no todo, pero tengo mucho conocimiento en la palma de mis manos, ¿no? Uno, y dos, por ejemplo, pues sí, obviamente inteligencia artificial y todo esto que decíamos, generar este feedback loop de, pues, este contenido generado por inteligencia artificial que va a ser alimentado por, o que va a alimentar a las otras inteligencias artificiales. Entonces, ¿en qué momento va a ser como, pues todo va a ser igual, ¿no? Que si bien ya pasaba, ¿no? Porque también, justo en este afán de querer también sobresalir es, bueno, si ya vi que alguien hizo esto, lo voy a copiar, ¿no? Y veías la idea original o la copia A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Y decías, ya la primera vez que lo ves, está interesante. La segunda es como, bueno, la tercera y cuarta y quinta vez que ves lo mismo por X cantidad de otras personas, dices, pues ya, ¿no? O sea, ya está súper quemado ese video o ese concepto. Pero ahora con la inteligencia artificial pues va a llegar al siguiente nivel porque va a ser mucho más rápido, ¿no? Y si unimos computadoras cuánticas con inteligencia artificial generativa, con metaverso, pues también de repente va a ser un poco caótico, pero creo que no tanto porque va más hacia el lado comercial, ¿no? Y ya está también muy regulado. Y lo que hablábamos en algunas de las noticias de la semana pasada, ¿no? Que muchos países están queriendo establecer límites geográficos, ¿no? O sea, decir, yo tengo mi internet como China, ¿no? Rusia es la que le sigue y probablemente la Unión Europea haga lo mismo, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, no es por país, pero va a ser por la Unión Europea, ¿no? O algo así. Entonces, eso también limita mucho este tema de este internet abierto, este internet curioso, este internet experimental, de compartir conocimiento para también volverse mucho más corporativo, mucho más también sesgado, ¿no? Porque ya no es el yo puedo decidir, sino es lo que me están dando en estas famosas feedback loop que hablábamos, ¿no? Estas burbujas de a ti te gusta esto, te voy a dar esto, ¿no? Y no te salgas de ahí. Entonces también eso, pues bueno, de nuevo, ¿no? Invitar a la reflexión y decir qué tanto me gusta mi burbuja, ¿no? Y cómo me puedo salir, pues de repente ser un tanto azaroso, ¿no? Caótico en el sentido de entropía, de, pues le voy a dar like a cosas que no me gustan, ¿no? O a esta sí, a las otras, o sea, tirar un dado y decir, el dado me va a decir si le doy like o no, introducir un poco de entropía para que justo no nos encerremos en esta burbuja que puede llegar a ser muy dañina entre más tiempo pasa también, ¿no? Pues sí, pues bueno, fue un recorrido muy interesante. No, nos saltamos Napster. Hasta ahorita me acaba de caer el 20 que Napster vino a mover el piso a todas las disqueras. El hecho de que pudieras descargar la música y que y pues promovió la piratería en internet hasta que viene Metallica, demanda Napster. Napster tiene que cerrar porque tiene sus servidores en cierto lugar, entonces les quitan los servidores y pues nacen los torrents, ¿no? Creo que, perdón, pero es que tenía que mencionarlo, De ¿no? Pirate Bay. Nacen estos torrents que son servidores que están distribuidos en diferentes lugares del planeta y no contienen la canción completa, sino tienen pedazos de la canción, entonces lo pueden descargar. Y esto, pues lo que vino a hacer en la legislación, pues, pues toda una batalla por los derechos de autor, empieza una batalla por, pues para evitar este tipo de piratería, ¿no? Y pues sí, nuevamente el Internet es mucho más que estas redes sociales que siempre les mencionamos y como bien dijiste, pues sí los invitamos a que recorran otros lugares de Internet, no nada más se queden en las mismas redes de siempre, porque pues siempre vamos a terminar leyendo lo que ellos nos dicen, lo que ellos
creen que es lo mejor para nosotros. Y pues no sé, hasta ahí mi conclusión. Creo que sí, cuando conocí el Internet no existía casi nada de legislación ni de seguridad y era un mundo pues de salvajes para salvajes, ¿no? Y ahorita ya lo vemos un poquito más, eh, pues con más medidas de seguridad. Ahorita ya, bueno, al menos yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me contagié de un virus. La verdad, tiene muchísimos años, ¿no? Pero también me he vuelto más fresa, también lo comenté al principio, ¿no? También no es que ande yo ahí en la deep web descargando cosas que descargaba cuando tenía 18, 19 años. Pero bueno, quería pasar a la tercera porque ya llevamos mucho tiempo. Quería pasar este, a la tercera fase de este episodio. Prometo Así hacerlo de es. la manera más rápida por si alguien llegó hasta aquí y ya tiene otras cosas más importantes que hacer. Y es sacar del baúl de los recuerdos esas revistas que tengo ahí almacenadas, que después de cada programa se van directito a la basura. Esta es una revista que obviamente ya no tiene razón de existir. Esta revista se llamaba Link, la guía para navegar por Internet. Aquí dice la fecha, agosto de 1998. Antes, los buscadores no indexaban de la mejor manera, o sea, no existía un Google, y por lo tanto era difícil llegar a ciertos sitios con información valiosa. O algunas veces uno no sabía que existían, ¿no? O sea, de Sí. repente te decían, ¿cómo hacer tal una bomba usando cáscara de plátano y fertilizante, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué aquí, no? O sea, era realmente azaroso las respuestas que te Sí. daban, ¿no? Entonces, yo llegué a comprar estas revistas, no tengo muchas, de hecho son de las que menos tengo, porque murió rápido, en cuanto los navegadores empiezan a crecer, pues murió bastante rápido la revista, y dos, porque pues también otra vez era bastante random, o sea, te podía mostrar de diferentes sitios, nada más déjame ver si hay algo importante que ver, porque aquí son, miren, los sitios, ¿no? Entonces te recomendaban un sitio y te ponían ahí la página. Entonces esta era la sección de arte y cultura. Entonces te recomendaban diferentes sitios culturales y traía la dirección en internet para que tú pudieras ingresar. Obviamente estos sitios difícilmente existirán hoy, porque ya tienen muchos años, ¿no? Habría que hacer el experimento, ¿no? Así que le tomes la foto y ver de estos cuáles todavía existen, si es que Entonces, alguno. sí, no, va a estar cañón. Este, se nos olvidó también mencionar GeoCities, que es un sitio donde todo el mundo en ese momento creíamos nuestras páginas personales, que nada más nosotros visitábamos, ¿no? Pero, ¿no? Estos sitios de compras, eh, para que te suscribieras al link. Y así rapidísimo, porque pues igual no tiene mucho caso, déjame ver si viene algo interesante, entretenimiento, estilo de vida, juegos, ¿no? Eran páginas de juegos y nuevamente ahí está la dirección para que la visitaras. Miren, había para el juego del gato. Sí, ya con eso ya se imaginarán qué tan chafas estaban, ¿no? Ay, caray. Metacrawler, no sé si te acuerdas. ¿Dónde está? No me acuerdo de Metacrawler. Era como otro buscador. De hecho, aquí dice, el mejor buscador que existe en la actualidad. Pues ahí estuvo entre Altavista y Yahoo. Música, déjame ver rapidísimo, perdón, Que acá justo ya. intentaba hacer el puente, ¿no? Porque, o sea, pues es una publicación física hablando de cosas del internet, ¿no? Sí. Este era un proveedor de internet, Spin Internet. Yo sí llegué a utilizarlo antes de Telmex. Él te cobraba por hora. O sea, tú navegabas y te decía, no, pues pagas 30 horas al mes. Pues órale, 30 horas al mes. Y era una bronca porque pues 30 horas al mes, imagínate, decías, híjole, nada más puedo una hora al día, ¿no? Y ya sabes, desconectaban el teléfono, levantaban el teléfono y ¡pum! Se cortaba, ¿no? De hecho, vean, ¿no? O sea, esto díganme si ahorita
Dice, ¿con quién conectarse a Internet? Proveedores. Vean la lista de proveedores que había para contratar Internet. Fíjense, o sea, no creen que nada más es esa página. O sea, hay un chorro de proveedores. Que si ahora ¿Sí? pensamos cuántos hay en la actualidad en México, ¿no? Sí, ¿no? Cabrían en Pues el primer renglón. y sigue otra página, ¿no? Y sigue otra página. ¿Sí? Luego viene una sección de los términos más usados en Internet, que era como bueno, este, un Sí, poquito de cultura digital, que es un cultura digital, email, que es un link, etcétera. los correos que llegaban. Y ya déjenme ver si hay algo más importante o algo que sea las leyes de Murphy. Ya, la contraportada, pues otra vez Spin. Luego existió otra revista, esta duró muy poco. De hecho, yo nada más llegué a comprar, esta es la número 2. Este, ¿Qué tal yo bueno, si la llegué a comprar, por ejemplo? Se me hizo chistoso. esta, según yo, duró muy poco. Y yo nada más llegué a comprar creo que uno o dos. ¿Qué más? Ah, es que esta revista, el que creaba esta revista, creaba otra que se llamó Sputnik, que fue muy relevante en su momento, porque Sí. hablaba de tecnología, hablaba del futuro de la tecnología, cultura digital en general, y este, Sí, el directorio de páginas, ¿no? y es igual que la Dependiendo de la anterior, ¿no? categoría. Sí, Ujú. te lo daba por categoría y te daba ligas de fantasía, deportes, ficción, arte y cultura, déjame ver. Y también hubo miren, por ejemplo, aquí este se llama tumbaburros.txt. Mm. Ese tumbaburros, pues era lo que vimos hace rato de los términos, ¿no? Que es básicamente qué significa. Porque pues el Cultura internet digital. estaba empezando, o sea, todavía no era tan común estos términos. Y internet fácil, rápido y sin contratos. Comprabas tu tarjeta de Surf Card y era un prepago para que pudieras navegar en internet. Y pues las computadoras que estaban en esa época. Claro, la famosa Mac de Sí. colores. ¿Y qué más? Esas son las revistas. Por ahí compré otra en su momento que era, aunque ustedes no me lo van a creer, de porno. Pero pues esa ya Esta la no está. dejamos para el programa hermano que se llama Ya El no Brunch está. Erótico, ¿no? Entonces, ahí también de Radio Bastamento, pues ahí sí igual la podemos ojear y ver la diferencia entre esa época y lo que hay ahora, porque también eso es No sé interesante, si la pero es tengan, ¿eh? para... Es que recuerdo haberla comprado, compré un número y sí te mostraba sitios de bla, 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 ¿no? Lo más barato, lo más bien no barato, gratuito en la red, que a pesar de que había mucho, uno de chamaco, pues ahí andaba viendo qué más había, ¿no? Y es lo que les mencionaba del Y2K, Sí, del Caos 2000. Esta revista es de octubre de 1999, pero pues todo lo que fue octubre, noviembre y diciembre de ese año, pues todo se vendía siempre y cuando dijera Y2K y el desastre del año 2000. Este, y pues ya, sí. y ya, porque pues ya, todo lo demás creo El que va a ser Y2K, lo. Ya estaba viendo, que era lo que decían que iba a suceder, pero no sucedió nada. y no sucedió nada. Estaba viendo si había un artículo de eso, pero no, son, son links Lo que sucedió únicamente. fue más como, ¿no? Puros mails y siguió el internet como si nada y siguió creciendo. Sí, miren, en esa época, no sé si alcancen a ver el correo ICQ, ¿no? O ICQ. sea, pues les llegaban los mensajes por ICQ, o sea, a ese nivel. Pero bueno, leyes estúpidas, habrá que ver de qué leyes se refiere. Pero, pues es que eran los indicios. Y publicidad de miedo. No se salvaba ni siquiera una publicación de tecnología. Pues bueno, eso es la sección
de un viaje en el tiempo. Yo creo que ya es la última vez que hago esa sección. Ya te dije, es que las tienes que regalar a la audiencia. Híjole, pues que me manden comentario lo más pronto posible porque nada más me están aquí. Tienen 30 minutos. Sí. En lo que se van al bote de basura. Sí. ¿Quién sabe? O sea, es un documento histórico, si lo vemos así, ¿no? Es un documento histórico, pues a lo mejor alguien tendrá el espacio, ¿no? Y la infraestructura para guardar revistas, ¿no? Entonces, tú lo dijiste cuando hablaste de eBay y de Amazon, ¿no? La basura de una persona puede ser el tesoro de alguien más. Entonces, apúrense, tienen aproximadamente 24 horas, ¿no? O sea, para no ponérselos tan manchado y si no, pues ya. Digo, aunque creo, pareciera que tengo el espacio, ya no tengo el interés de tenerlas aquí. Sí, no. No las voy a ojear, no las ojeé en 20 años. Las ojeo ahorita con ustedes, descubriendo qué rayos tienen, ¿no? O sea, no creo que las vuelva a ojear. Sí, no. Se van a ir a la basura en cualquier momento. Así que manden mensaje pronto, llame ya, ¿no? Ya. En las próximas 24 horas y le incluiremos otra revista del pasado. No me interesaba. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? ¿Qué más quieres? Es una indirecta. Es mi... sí, exacto, ese. Yo tampoco tengo espacio, si no. Pero es que, no sé, o sea, hay gente que sí añora mucho eso, ¿no? Como el conocer el pasado directamente, ¿no? Digo, hablamos ahorita de muchas cosas del pasado, obviamente, pero pues de repente, ¿no? El tema nostálgico puede ser por un lado, o a lo mejor más jóvenes que digan, no, pues, que es una revista, ¿no? O sea, como ahorita no es como que los menores de 18 años compren revistas, ¿no? O sea, si ni siquiera nosotros ya las compramos, ¿no? Es como, entonces justo tener algo físico, que me estaba acordando, porque yo también compraba, tío, que cuando dijiste la Sputnik, dije, sí es cierto, yo compraba esa sí la compraba más, ¿no? Y sí es muy diferente, ¿no? O sea, de repente también ese tema físico es muy diferente, incluso con los libros, ¿no? Si llega a pasar, y digo, ya no me quiero expandir más, ya llevamos un rato acá hablando, pero sí tiene algo, ¿no? Y también es parte de Digital Humanity, ¿no? O sea, esa es la parte también de la humanidad, de necesitamos el contacto, ¿no? Tanto con lo que conocemos como con las otras personas y demás. Entonces, pues no lo sé, ¿no? Igual alguien que no sepa qué es tener una revista y que además hable de cosas del pasado, pues puede ser un buen ejercicio. Ahí lo dejo para la audiencia, no diré más. Vámonos, porque ya Vámonos. nos volvimos muy nostálgicos en este episodio. Muy ad hoc, era la historia del internet. Pero bueno, Claro. Mi nombre es Balán Mendoza. Y yo soy Rodrigo Bernardino. Gracias por haber llegado hasta acá, si es que llegaron. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital.